Los estoicos, como toda filosofía en aquella época, pues pretendía responder a las preguntas más importantes de la vida y entre ellas a la felicidad del hombre. Los estoicos enseñaban algo muy importante. Ellos enseñaban que el estado de perfección del hombre se conseguía a través de un estado que se llamaba el estado de la apateia, es decir, un hombre que no es influenciado en su interior por ninguna circunstancia. Es un hombre completamente ecuánimo, logró superar cualquier influencia exterior. Bien, de hecho, para que tenga una idea, la palabra apatía, que nosotros hoy utilizamos de forma quizás incorrecta, viene de esa filosofía llamada apateia. Una persona apática es una persona que no responde a ningún estímulo, ¿verdad? Este sí es apático, uno no quiere trabajar, uno lo invita, es una persona completamente apática. Bueno, viene de la palabra apateia. Los estoicos enseñaban que la felicidad del hombre, la perfección del hombre se hallaba cuando este hombre no sentía ningún sentimiento como angustia, ya lo ve, como tristeza, como desilusión, sino que era completamente apático. ¿Por qué digo todo esto? Porque resulta que los estoicos, por ser helenistas, influenciaron muchísimo el Imperio Romano. Y usted sabrá que cuando Cristo aparece 400 años después, los judíos estaban siendo completamente influenciados ¿por quién? Por los romanos. Y los romanos tenían un pensamiento estoico. Así que los griegos de la época de Jesús consideraban que si alguien era Dios o presumía ser Dios, no podía sufrir. Mucho menos podría angustiarse, porque vamos, si la angustia es un sentimiento de debilidad humana, ¿cómo es eso que Dios se va a angustiar? Pero lo que tenemos aquí de manera preciosa es que Jesús se angustió. Ahora, yo quiero que usted imagine cómo leyó esto un griego en los tiempos de Jesús, o mejor dicho, en los tiempos de Juan cuando él escribió esto. Se nos viene diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y ahora nos aparece en nuestro texto que se angustió. Esto tuvo que haber desequilibrado a los griegos, por supuesto, porque ellos decían, ya va un momento, los dioses no pueden tener sentimientos adversos y la felicidad se propone o se alcanza cuando una persona no siente ningún tipo de angustia. Pero Juan nos está enseñando que Jesús sí se angustió. Pero además de eso, la enseñanza que vamos a ver en esta mañana nos indica que Jesús tenía un lado humano, ¿verdad? Y que como lado humano, él tenía emociones. Por lo tanto, Jesús se puede identificar con nosotros a través de sus propias emociones. Lo otro que Juan está haciendo aquí claramente es derribando una herejía que nació de una religión pagana llamada gnosticismo. Esa herejía se llamaba docetismo. Los docetistas decían que Jesús no podía haber sido hombre, sino que era un fantasma. Por lo tanto, Juan está diciendo, vamos, los fantasmas no tienen sentimientos ni emociones y yo vi con mis propios ojos a Jesús angustiado. Por lo tanto, Jesús fue un hombre. Pero lo otro que Juan también nos va a enseñar esta mañana es que es importante reflexionar con respecto a nuestra actitud, a nuestra fe cristiana. Usted y yo sabemos que estamos viviendo tiempos donde la gente quiere hacer todo al menor costo posible, inclusive ser cristiano. ¿Sí? Si yo voy a trabajar, lo más cercano a mi casa. Si yo voy a tener una familia, bueno, que sea lo más sencilla posible. Si yo voy a hacer un negocio, que pueda hacerme rico lo más pronto con el menos gasto posible. Y cualquier cosa que yo quiero emprender, voy a estudiar una carrera que no me exijan demasiado, que yo pueda dar el menor costo posible al mejor resultado posible. Y lo lamentable es que eso lo trasladamos a nuestra fe cristiana. Hoy la mayoría de la iglesia está llena de gente que quiere ser cristiano al menor costo posible, ¿verdad? Este texto que vamos a aprender esta mañana nos recuerda que así no jugó el Señor. El Señor pagó el más alto costo y somos llamados a pagar también el más alto costo. Aparte de eso, nos está enseñando este texto que la angustia que vivió el Señor es una angustia real. A veces nosotros pensamos, bueno, si Él era el Hijo de Dios, si era Dios y todo estaba planeado, este encuentro o esta entrega o este sacrificio tuvo que haber sido algo como mecánico o frío. Pero este texto se nos levanta y nos dice, no, Jesucristo no solamente pagó un precio en su cuerpo físico, que es lo que la mayoría de la gente recuerda, sino que dentro de su ser había una tremenda angustia. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Esa es la intención
de este texto esta mañana. ¿Cómo lo vamos a hacer, pastor? Gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que vamos a ver es la angustia que le causó la traición de Judas a Jesús. Y vamos a entrar un poco en materia porque necesitamos saber por qué se angustió. Número 2, vamos a ver cómo Jesús revela al traicionero, pero lo hace de una manera enigmática. Y tú dices, ¿pero por qué no dio el nombre? Bueno, ahí tenemos buenas razones para eso. Número 3, vamos a ver cómo la intriga se disipa en el grupo de los 12, pero no en todos los 12. 4, vamos a ver la gravedad de la infamia de la traición de Judas a través de unos símbolos representados aquí en esta escena. Y finalmente, hermanos, vamos a ver los peligros de un corazón endurecido. Así que si usted está listo, yo estoy listo, vamos a comenzar. Primero vamos a ver la angustia que le causó a Jesús la traición de Judas. Sí, ya sabemos que él se angustió, pero ¿por qué se angustió y cómo se angustió? Queremos saber eso porque es importante para nosotros. Lo cierto es que Juan dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Y no es la primera vez que Juan nos habla de una angustia en Jesús. Por ejemplo, cuando Lázaro muere, usted se acordará que las hermanas estaban llorando y todos los judíos que estaban allí estaban llorando. Juan nos dice en 2 ocasiones que Jesús se conmovió en el espíritu, tuvo una conmoción interna. Eso es un sentimiento fuerte. Y es un sentimiento interesante, sobre todo cuando está dentro de una persona que sabe que Lázaro resucitaría. Es interesante, pero lo sintió. Muy bien, más adelante en Juan 12, cuando Jesús dice que ya la hora de su gloria había llegado, es decir, ya lo entregarían, iría a la cruz y luego resucitaría, vemos que el Señor dice que su alma estaba angustiada. Eso está en Juan 12, capítulo 27. Así que ahora por tercera vez algo está pasando en el interior de este ser perfecto y Juan lo describe como angustia. Pero ¿por qué se angustió Jesús? Bueno, algunas personas han llegado a pensar que los látigos romanos le causaron mucho dolor y mucho miedo a Jesús. Otros han pensado que de cara a la muerte que tendría por delante, pues obviamente hasta el más guapo allí se ve bastante debilitado. Pero no creemos que sea el caso. Tenemos bastante evidencia de hombres que fueron al martirio muy contentos a morir por Dios. Por lo tanto, no creemos que Jesús haya tenido algún rastro de temor. Mira, yo creo que la razón por la que Jesús estaba angustiado, profundamente angustiado, que por cierto la palabra se puede traducir como turbado, es decir, tienes un agua tranquila y de repente lanzas una piedra y eso se turba todo, así estaba por dentro. Pero lo cierto es que aquí hay algunas razones por las que pienso Jesús estaba angustiado. Número 1, porque por la propia traición de Judas, evidentemente Judas era su camarada. Judas no consiguió ningún otro pretexto o ninguna otra señal más diabólica para entregarlo que un beso en la mejilla. El beso en la mejilla era un indicio de amistad, de camaradería. De hecho, cuando lo entrega, Jesús le dice, amigo, ¿con un beso me vendes? La palabra amigo se puede traducir ahí como camarada. ¿Con un beso me vendes? Por lo tanto, la traición le causó dolor. Le causó dolor la propia traición de Judas, porque amaba a Judas. Pero voy un poco más allá. Creo que una de las cosas que angustió a Jesús aquí y en la muerte de Lázaro es el poder del pecado. Jesús estaba viendo lo destructivo que era el pecado en un hombre como Judas. Caminó con Jesús. Comió con Jesús. Jesús le acababa de lavar los pies. Ya le había dicho, le había advertido acerca de su destino. Y sin embargo Judas seguía imparable. Así que no es descabellado pensar que el poder del pecado, el poder destructivo del pecado, tenía a Jesús consternado. Y lo otro es precisamente que el destino de Judas Iscariote no sería otro que el infierno. Y usted puede sentirse identificado con sentimientos así. Como pastor, y voy a hablar como pastor, me ha pasado muchas veces. Cuando veo a algunas personas que están tomando decisiones contrarias a la Biblia, me angustio, porque puedo saber cuál es su destino, no porque soy profeta, sino porque la Biblia evidencia lo que les va a pasar si ellos no retornan de su mal camino. Entonces aquí tenemos a un Jesús que experimentó angustia. Estaba conmovido por dentro y permitió aflorar esa emoción para ver si llamaba a su amigo Judas al arrepentimiento. ¿Quién de nosotros quiere ver a un amigo amado angustiado? Nadie.
¿Y cuánta vergüenza siente uno cuando la angustia la está produciendo uno? Yo pienso que Jesús está usando un último recurso acá. Le estaba diciendo: Judas, me angustia tu situación. Me vas a entregar y me duele. Mira lo que estás planeando y mira cómo me encuentro. Estoy lleno de angustia. Vas al infierno. Tu alma se va a morir. Jesús era un pastor. Eso es lo que hace un pastor todos los domingos. Eso es lo que hace un pastor cuando se reúne con los hermanos y da consejería. Los llama desde la angustia y le dice: recapitulen. Pero bueno, Juan nos indica que lamentablemente ni siquiera eso conmovió a Judas. Si había habido alguien que amaba a Judas, tuvo que haber sido Jesús. Y sin embargo, no se conmovió este hombre. Rápidamente, podemos aprender dos cosas de este pasaje en nuestra vida hoy. Dos cosas. La primera es que a menudo nosotros solemos descuidar el sufrimiento interior de Jesús y nos quedamos solamente con el sufrimiento de la pasión física, ¿verdad? Y nos olvidamos por completo que la verdadera angustia la vivió en el alma. Si nosotros meditamos y reflexionamos al respecto de eso, nosotros vamos también a tener una vida mucho más piadosa. Porque yo pienso que parte de nuestro cristianismo mecánico, de nuestro cristianismo frío, parte de una pobre meditación acerca del costo que Jesucristo pagó por usted y por mí. Pero cuando yo medito y veo que toda la masacre física que recibió no se compara con la agonía en el alma, yo voy a poder reflexionar y voy a poder hacerme las preguntas importantes. ¿Qué clase de cristianismo estoy viviendo yo? El Señor se comprometió conmigo de forma personal conmigo, no solamente físicamente, también lo hizo emocionalmente. Todas sus emociones estaban comprometidos. De hecho, derramó toda su sangre. Lo que está diciéndome acá es que Jesús, cada gota de sangre estaba involucrada voluntariamente en rescatarme a mí. Y ahora que yo estoy rescatado por Él, lo mínimo que puedo hacer es responder con el mismo ejemplo. Yo debo estar comprometido con el Señor. Yo no puedo vivir un cristianismo frío, acomodaticio, mecanicista. Yo necesito vivir apasionado por el Señor, sirviéndole al Señor con todo lo que tengo y con todo lo que soy. De hecho, no hay otro llamado. No hay otro llamado. No hay otro llamado. Eso es lo primero que podemos aprender. Lo otro que podemos aprender es que el Señor nos puede consolar, no porque es omnisciente y lo sabe todo, sino porque experimentó las emociones. Y no solamente las experimentó, las controló. Es interesante que un sentimiento tan feo como la angustia, ¿alguien aquí ha estado angustiado alguna vez? Es horrible, ¿verdad? Un sentimiento tan feo como la angustia, Él lo supo controlar. Y no solamente lo supo controlar, lo usó para la gloria de Dios y para el bien de un descontrolado Judas. Nosotros cuando nos angustiamos, hermano, perdemos todo. Se nos va el norte, se nos olvida, no razonamos. Pero ahí tenemos al hombre, Jesús, Dios hombre, que supo controlar la angustia. Por lo tanto, cuando yo me angustio, tengo un refugio en Él. Cuando usted se angustia, usted tiene un refugio en Él. Señor, tal vez no me puedes quitar la angustia, aunque puedes quitármela, por supuesto, pero tal vez por algún propósito necesito estar angustiado. Pero ayúdame a vencer la angustia, a glorificar al Señor a través de mi angustia. No me quiero bajar del barco en medio de la angustia, quiero caminar contigo aunque esté angustiado. De hecho, mira lo que dice el Salmo 42, 5:11. Dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Hermano, mire, cuando usted y yo sentimos angustia, no vamos a ver a Jesús sentado en un trono diciéndote: ok, pequeño gusano, yo todo lo sé que estás angustiado. Más bien creo que podemos recibir a un Salvador que nos dice: ¿sabes qué, hijo mío? Yo te entiendo, me identifico contigo, también estuve en tu angustia. Y Jesús usó su angustia para el servicio de los demás. Es increíble. Es increíble.
Ok, no voy a reprimir mi angustia, aunque la tengo. Aunque tengo el poder para reprimir mi angustia, la voy a usar para llamar a Judas una vez más. Judas, mira cómo estoy por ti. Ven, vamos, hagamos las paces. Puedes volver de tu camino. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia hoy? La gente está esperando la condición perfecta para servir. Cuando se le arregle el matrimonio, cuando le crezcan los muchachos, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo libre, cuando, está buscando un estado de apatía que no existe. Somos llamados a servirle al Señor en todas las condiciones, no solamente cuando estamos gorditos porque estamos comiendo bien, en cualquier condiciones. Ese es el llamado de Dios, es el único llamado que hay. Usted y yo somos llamados a servir en toda condición. Pero honestamente, ¿qué sucede? Bien, yo voy a servir al Señor, pero espérate, tengo mis condiciones, ¿ok? Primero quiero estar bien cómodo, bien tranquilo, sin mucha preocupación. Deja que mis hijos todo esté bien, deja que la casa todo esté bien, porque es que no tengo mente para otra cosa, pastor. Todos hemos pasado por allí. Yo no estoy aquí diciéndole que ya alcancé la patella, ¿no? Le hablo a un hombre que se angustia con mucha frecuencia, sin embargo estamos aquí dando la milla extra. ¿Por qué? Porque voy a donde el Señor que sabe controlar cualquier emoción, y le pido fortaleza y le digo, dame tu gracia, quiero continuar en este camino con todo y lo mal que me puedo estar sintiendo. Tenemos el ejemplo de Jesús allí. Muy bien, así que ya sabemos un poco lo que le causó la angustia a Judas, pero no era una angustia egoísta, él estaba angustiado por un tercero, que en este caso era Judas. Hermano, ¿usted se puede imaginar lo que eso causó en ese aposento? O sea, eso se tuvo que haber venido abajo. Menos mal que eran 12, porque si era una multitud, allí se pierde el control. Mire lo que nos dice Juan. Juan está escribiendo este evento, lo está describiendo casi 70 años después y todavía lo recuerda, es que no lo va a olvidar. Se tuvo que haber detenido el tiempo cuando Jesús testificó y dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Tan, 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 tan. Ok, ahí tuvo que haber pasado algo. Yo creo que la sangre se les detuvo a estos hombres. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Juan usa una palabra, perplejo. Esa es una palabra bien fuerte. Eso significa que el cerebro les hizo un cortocircuito, se le desprogramó el cerebro. Bueno, mira lo que dice Juan, todavía lo recuerda. 70 años después recuerda que los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Ya hemos dicho que la hipocresía de Judas tuvo que haber sido a otro nivel para que ninguno de estos hombres se diera cuenta durante 3 años que Judas era. Pero ya yo eso lo hablé, así que no voy a entrar en materia. Aquí la pregunta sería, ¿y por qué no dio el nombre? ¿Por qué Jesús se comporta tan enigmático? Vamos, ¿por qué no aprovechaste ese momento y dijiste, Judas Iscariote me va a entregar? Bueno, primero porque lo hubiesen linchado. Si Pedro saca una espada y le corta la oreja al siervo de Malco, pues no dudamos que haya agarrado una espada y le atravesara a Judas ahí mismo. No iba a salir vivo Judas de ahí. Y él tenía que cumplir su propósito. Pero mira lo que nos dice Mateo, porque es más allá de guardarle el pellejo a Judas. Jesús es un maestro y sabe muy bien lo que hace. En Mateo se nos relata que cuando Jesús dijo esto, uno de ustedes me entregará, pasó algo sorprendente. Mira lo que dice Mateo. Y ellos, profundamente entristecidos, súmele a la perplejidad una profunda tristeza. Comenzaron a decirse unos a otros, ¿acaso soy yo, Señor? Respondió él y dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. No tengo duda que a estas alturas ya todos habían metido la mano en el plato. No tengo duda, pero sigamos. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondió Judas, el que le iba a entregar, ¿acaso soy yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho.
Entonces Jesús no solamente está guardando el pellejo del traidor para que no lo lincharan allí, iba a ser el primer linchado en una Pascua, sino que Jesús quiere crear una santa duda en el corazón de sus discípulos y la generó. Ni los apóstoles tenían el exceso de confianza que hoy la mayoría de la gente tiene en la iglesia. ¿Acaso soy yo?, se preguntó cada uno. Una santa duda, un santo temor los invadió. Pero ¿qué pasa en nuestra iglesia? En nuestra iglesia hoy predicamos acerca de la hipocresía, predicamos acerca del falso arrepentimiento, predicamos que entre nosotros debe haber falsos cristianos y nadie se pregunta, ¿acaso soy yo, Señor? Nadie se lo pregunta, pero aquí se lo preguntaron. Era necesario que se hicieran esa pregunta. Yo te voy a decir algo, siempre esa pregunta debe estar presente en nosotros. Y yo no quiero derribar esa seguridad de salvación tan preciosa que tenemos. Pero tener una falsa seguridad es el peor daño que puede ocurrirle a una persona. Jesús dijo, voy a aprovechar esta ocasión para que se revisen interiormente, para que mediten por un momento acerca de su fe. Y llegaron a dudar bien feo, porque le dijeron, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Sobre qué base usted está seguro acerca de su salvación? ¿Cuál es la base de su salvación? La seguridad de su salvación. Por supuesto, la fe en Cristo. Pero ya hemos enseñado que esa fe no viene sola. Esa fe siempre está acompañada de algo más. Así que le damos gracias a Dios que no dio el nombre allí, sino que nos presenta ahora la oportunidad de nosotros reflexionar, ¿acaso soy yo? Señor, ¿acaso ese sermón sobre el hipócrita soy yo? Señor, ¿acaso soy yo el Judas? No, pero ven acá, ya va. No, se me olvidó que yo tocaba el piano en la iglesia, no es contigo, hermano. No, se me olvidó que yo llevaba la ofrenda en la iglesia, no puedo ser yo. Bueno, Judas era el mejor, o por lo menos de los mejores amigos de Jesús, y era el contador de la escuela rabínica de Jesús, de la iglesia. ¿Qué te limita a hacerte la pregunta? ¿Acaso soy yo? Señor, ¿acaso era para mí ese sermón sobre el trigo y la cizaña? ¿Será que yo soy la cizaña? Pero no, hermano, la gente sale de la iglesia a ver el fútbol, a ver el básquetbol, a comer. No hay tiempo para reflexionar. El martes ya nadie se acuerda del sermón. Pero domingo tras domingo el Señor le está presentando oportunidad a los hipócritas para que se arrepientan, pero no meditan, no reflexionan. Andan volando pensando en otras cosas en vez de hacerse la pregunta más importante de su vida. ¿Soy yo, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste la pregunta? ¿O vas confiado? Aquí aprendemos dos cosas. En esta parte del pasaje aprendemos dos cosas. Primero, aprendemos que es lamentable ver los inigualables privilegios de los que gozó Judas y sin embargo no supo aprovechar ninguno. Hermano, mírame. Yo soy un predicador que todavía me enredo con la lengua. Uso palabras que no significan lo que deberían significar o que no deberían ir donde las pronuncié. Soy un predicador que suele pensar una cosa, pero expresa otra. Soy un predicador lento para decir lo que estoy pensando en el momento. Eso te pone en dificultades. Porque si Judas Iscariote escuchó a la boca de oro y no se arrepintió, ¿qué quedará para ti y para mí que escuchamos bocas de barro torpes para hablar? Yo debería sentarme ahí con una agudeza mental y salir de este lugar e ir a mi escritura y revisarla con un cuidado. Porque si la vida eterna es real, si el infierno y el cielo es real, si en aquel día muchos creerán que van a entrar y no van a entrar, yo tengo que tomar una medida.
Pero hay una ligereza particular hoy en día. Y el mundo está haciendo su propio trabajo, no nos quiere dejar pensar. ¿Se acuerda lo que dijo J.C. Ryle? J.C. Ryle solía decir, y voy a parafrasear, que la vida de Judas es una solemne advertencia acerca del peligro de las oportunidades perdidas. ¿Qué oportunidad tan preciosa tenemos hoy? Tenemos una iglesia bíblica, tenemos una Biblia traducida a nuestro idioma. Las oportunidades perdidas, hermanos, causan mucho dolor. Otra cosa que podemos aprender en este pasaje es que podemos vivir de tal manera que podemos engañar a todo nuestro entorno. Podemos engañar a los pastores más piadosos y a los ancianos más maduros, pero a Jesús nunca lo vamos a engañar. Mira lo que causó Judas. Causó una reflexión. ¿Seré yo? ¿Nadie pensó en este hipócrita? Jesús sabía algo que más nadie supo. Era Judas. De la misma manera, usted y yo debemos saber que aquí nos podemos engañar los unos a otros. Usted puede haber sido bautizado y ser llamado miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia visible, pero al final Jesús conoce su corazón. Usted debe arreglar ese asunto con el Señor personalmente. Hay muchas personas, lo tercero que aprendemos, ya lo mencioné, pero solo para enfatizarlo, hay muchas personas que van domingo tras domingo a sus iglesias locales, han escuchado cientos, quizás miles de sermones que llaman al arrepentimiento, que denuncian la hipocresía, que llaman a la verdadera conversión, y nunca se preguntan, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Te referirás a mí por casualidad? Ok, ¿te imaginas el ambiente? Si aquí está tenso ahorita, imagínate allá. Imagínate el momento. Se les detuvo el mundo, hermanos. Lo cierto es que Jesús sigue con su estilo enigmático, pero gracias a Dios por eso. Y en realidad no es ningún enigma, ya lo vamos a ir viendo, pero lo uso como para que veamos la importancia de que Jesús actuara de esta manera. Uno de sus discípulos, el que se llama Pedro, que le acababan de lavar los pies y le dieron un santo regaño por no dejarse lavar los pies, yo pienso que lleno de pena, como es normal, ya lo habían regañado, no iba a volver a preguntar, si cada vez que abro la boca me regañan, le hace seña a Juan y le dice, Psst. Juan se acerca y le dice, dinos quién es. De alguna manera Pedro nos está diciendo aquí que él creía que Juan sabía. Pero definitivamente Juan no sabía. Ahora, yo quiero decirles algo muy importante, porque Juan dice esto, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Simón Pedro lo mira y le dice, dinos quién es. Así que aquí se nos está recreando la escena con mucha claridad, ¿verdad? Lo primero es que mucho se ha hablado de Juan, el discípulo al que Jesús amaba, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Vamos, Juan es el discípulo del amor. La teología juanina tiene que ser la teología del amor. No hay ningún otro hombre que haya escrito tanto del amor como Juan. De hecho, fíjate cómo lo llamaban. A Juan lo llamaban el discípulo que Jesús, ¿qué? Amaba. Qué tierno título. Y por cierto, cuando nos imaginamos a Juan, nos imaginamos a un hombre, porque así nos han enseñado en los cuadros, ¿verdad? Nos imaginamos a un hombre servicial, amoroso, tierno, unos ojos brillantes, llenos de amor. Pero hermano, mira, ¿qué puede haber de tierno y qué puede haber de amoroso en un hombre que le dijo a Jesús que por qué no quemaban vivo a los samaritanos por haberlos rechazado? Se lo dijo. ¿Qué tal si yo les digo, hermanos, yo soy el discípulo que Jesús amaba? Vamos a salir a evangelizar esta mañana y el que no nos acepte le vamos a prender en candela. Usted huiría, pero ese es el discípulo que Jesús amaba. ¿Qué tanto amor puede haber en un hombre que se acercó a Jesús, lo llevó al rincón del salón y le dijo, hey,
¿Será que me puedes dar un sitio de honor cuando vengas en tu reino sin que los 12 se enteren? Ahí no hay amor, ahí hay una ambición seria, ahí hay un orgullo, ahí hay codicia. Entonces tenemos a un hombre que quería quemar gente quería quemar viva a la gente, y que a expensas de sus 12 amigos quería el mejor puesto. Eso no es amor. Entonces, ¿por qué él se llamaba a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba? Esa es una buena pregunta. Pero no era un título para vanagloriarse como quizás algunos consideran hoy. Es que Juan nunca entendió cómo, siendo como era, Jesús lo amaba. Y esa era su gloria. Porque cuando estos eventos sucedieron, sí, al final de la historia tenemos al anciano de Efesios, al anciano Juan, lo tenemos repleto de amor, enseñando su teología sobre el amor, viviendo en el amor. Este hombre emanaba amor. Pero cuando estos eventos ocurrieron, tenemos a un joven ambicioso, lleno de deseos, lucro y poder. Y él nunca entendió cómo un ser tan maravilloso como Jesús podía amarlo tanto. Por lo tanto, él dijo, ¿sabes qué? No tengo otra gloria. Yo soy el discípulo al que Jesús ama. No sé cómo me ama, pero me ama. Y la escena se pone entonces un poco interesante, porque Juan está diciendo que él estaba recostado del pecho del maestro. Vamos al cuadro de la Santa Cena, no lo traje. No hace falta traerlo porque ese cuadro está mal pintado, aunque lo haya pintado el genio de genios. Porque en aquella época, para que tengas una idea, la cena en el aposento o en el salón se ponía una mesa baja, una mesa un poco baja, y alrededor de la mesa se ponían una serie de divanes que hacían una larga U. Estos divanes permitían que los comensales se recostaran en el hombro izquierdo, más o menos de esta manera, y tuvieran libre la derecha para poder comer. Por lo tanto, uno quedaba a la espalda del otro. De esa manera, la persona que estaba a mi derecha, literalmente, su cabeza quedaba recostada en mi pecho. O sea, tampoco nos vayamos a exagerar que esto es una escena romántica donde Jesús está mingoneando a Juan. Tenemos que poner esto en contexto. Técnicamente, al él estar comiendo aquí y Juan estar al lado de él, tenía su cabeza cerca del pecho de Jesús. ¿Está bien? Igualmente la escena es muy íntima. ¿Quién quiere comer así conmigo? Es íntima la escena, pero tampoco nos vayamos al extremo. Así se comía en aquella época y así estaban comiendo. Pedro ve la escena, quizás Pedro está sentado por allá, imagínate, le acaban de regañar, no se le va a sentar al lado. Y de lejos le dice, hey, ¿quién es? Y aquí la escena sí se pone un poco íntima, porque entonces Juan voltea, mira al Señor, que seguramente estaba muy cerca, no cantó 3 alabanzas, sino fue una pregunta directa, entre amigos, ¿no? Y le dice, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a ver lo que pasa. Jesús le responde. Una vez más, estamos esperando la gran respuesta, ya la sabemos, pero no llega. Jesús le dice, aquel a quien yo le daré el bocado que voy a mojar, ese es. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. ¿Qué pasó aquí? Pues Jesús está como el anfitrión de la fiesta, sentado en el medio de la U. Agarra un pedazo de pan acimo, que era el pan de la Pascua, lo agarra y lo moja en un recipiente que siempre había en la fiesta. Ese recipiente tenía hierbas amargas para recordar los 400 años de amargura que el pueblo duró en la esclavitud al separarse de Dios, y había una mezcla de vinagre con sal y creo que aceite para recordar las lágrimas de los padres cuando comían el pan en esclavitud. Ahí lo moja. El pan acimo, que no tenía levadura, porque acuérdate que el pueblo salió corriendo de Egipto y no les dio tiempo de que la masa fermentara.
Por eso se comían el pan sin levadura. Mira la escena y se lo mete en la boca a Judas para que coma. ¿Qué está pasando allí? ¿Ah? Mira esto. Se cree que la posición de la izquierda en la mesa era una posición de honor. Ya hemos identificado, según el cuadro que nos pinta Juan, que Juan estaba a la derecha, porque si estaba a la izquierda le daba la espalda, pero él estaba recostado del pecho del maestro, por lo tanto a la derecha quien tenía era Juan. Pedro no estaba a la izquierda tenía que haber alguien especial, un invitado de honor, y creemos que es Judas, el invitado de honor, el amigo de Jesús. Y eso nos da claridad para responder varias preguntas. Primero, ¿por qué no se dieron cuenta el resto? Porque lo tenía al lado. Segundo, es posible que entonces Jesús agarrara pan y se lo diera al comensal de al lado, porque no iba a llegar a los otros. Y no se nos indica que se paró de la mesa como cuando lavó los pies. Así que aquí tenemos al invitado de honor. Ok, Judas, tu corazón endurecido no se conmueve al ver mi angustia por ti. No te preocupes, amigo, siéntate a mi lado en la mesa. Hoy tú y yo seremos más amigos que nunca. Estás a horas de entregarme, pero yo te quiero dar una oportunidad. Siéntate conmigo. Y te voy a dar el pan, porque dar el pan cuando un anfitrión agarraba el pan y lo entregaba a una persona, todos entendían que ahí había un vínculo de amistad, de cariño, que Judas era el invitado de honor esa noche. Y hay más, que quizás usted ni siquiera logra meditar. Pero si Juan estaba recostado al pecho de Jesús, Jesús tenía que estar recostado al pecho de Judas. ¿Qué le estaba diciendo? Aquí estoy manso y humilde, Judas. ¿Lo vas a hacer? Camarada, te doy mi retaguardia. Sin armas confío en ti. Arrepiéntete. Mira, cuando nosotros llegamos a esta parte de los pasajes, solemos creer que Judas es el personaje principal, pero no, Jesús es el personaje principal. Aquí hay una demostración de amor, de camaradería y de fidelidad hasta el final. ¿Qué escena tan hermosa nos pinta esta historia? ¿Ves la dureza de un corazón? ¿Ves el precio de una persona que no escucha las enseñanzas del Señor? Ya no había nada que lo endureciera. Cuán amoroso y paciente ha sido el Señor Jesús con Judas y con todos los hombres sobre la tierra. Mira, créame, nadie podrá levantarse en el juicio final y acusarlo y decirle, nunca me llamaste. Mira qué feo esto. Ya, hemos experimentado muchas cosas, ¿verdad? Angustia, tensión, esto es un drama. Ahora aquí tenemos una escena prácticamente de amor y ahora pasamos a una escena muy fea. Vamos a ver los peligros de un corazón endurecido y ya estamos terminando con esto. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hermano, mira esto. Jesús dijo, ya lo intenté contigo todo, te lo he dicho, te lo he demostrado, has tenido todas las oportunidades. Ahora Satanás entrará en ti y tú harás tu plan. ¿No te parece, escúchame, no te parece sorprendente que algo tan hermoso como lo que Jesús acaba de hacer, lo aprovechara Satanás para entrar en la vida de un hombre? ¿No te parece sorprendente?
Si se nos acaba de derretir el corazón con lo que está pasando, ¿cómo es que el diablo aprovechó algo tan puro, tan hermoso y entró en la vida de este hombre? Judas estaba completamente endurecido. Nunca quiso escuchar, se negó a creer, se volvió insensible y Dios dijo, se acabó para él, no hay más oportunidades. Y retiró su gracia y lo dejó a merced del diablo. Y ahora el diablo gobernaba su voluntad y él entregaría a nuestro Señor Jesús. Las palabras de Jesús son intensas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. La palabra sería mejor aprisa. Corre. Corre. Judas, corre. La palabra se traduce velozmente, raudamente. Corre. Corre. Judas, corre y hazlo. Ya, este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Lúcete. Esta palabra tuvo que haber marcado muchísimo a Juan. Hazlo pronto. Porque ese verbo griego, que por cierto es tagión, Juan también lo va a usar más adelante en la narrativa de la resurrección de Cristo. Cuando las mujeres vienen y le dicen a los discípulos que el cuerpo había desaparecido de la tumba, Pedro y Juan salieron corriendo a toda prisa. Juan escribió esto: los dos corrían juntos, Pedro y él, pero el otro discípulo, o sea, él, corría más aprisa, más tajión que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Es decir, así como Juan corrió a toda prisa para ver qué había pasado con el cuerpo de Jesús en su resurrección, con la misma prisa corrió Judas Iscariote a entregar el cuerpo vivo de su rabí. Eso es el odio. Eso es lo que sucede en un corazón cuando no presta atención a la fe, al Señor, al estudio de la Biblia. Juan nos sigue contando que nadie entendió lo que sucedía. Por supuesto, quizás Pedro entendió, Juan entendió, Judas que estaba al lado entendió, pero nadie entendió. La gente pensaba que Jesús los había mandado a que fuera y le diera algo a los pobres. Se acostumbraba en la Pascua que los maestros de los rabí agarraran algunas ofrendas y dieran a comer a los pobres porque no tenían para cenar esa noche. Eso es lo que la gente está pensando. Yo me imagino a Juan, años después, levantando información, diciéndole, ¿y tú qué pensaste en ese momento cuando Jesús lo mandó? No, pues yo creí que lo había mandado a comprar comida. Ah, ¿y tú qué pensaste, Felipe? Yo te juro, yo creí que Jesús lo había mandado a que fuera a darle algo a los pobres. No, ahora te das cuenta que lo mandó a entregar, ¿verdad? Sí, ahora comprendo. Bueno, ahora lo escribió acá. Hizo una encuesta y lo escribió. Todo el mundo pensaba que Judas, como tenía el dinero, pues iba a hacerle un favor a Jesús. Termino con las mismas palabras de Juan. Juan dijo, y cuando Judas Iscariote abandonó el aposento, era de noche. Era de noche. Usted sabe el estilo de Juan, ¿verdad? Algunas veces tiene doble sentido sus palabras. Ya hemos visto cómo usa la noche y la oscuridad en varios sentidos. Juan está diciendo aquí, técnicamente ya ha caído la noche en Jerusalén, pero también llegó la noche para Judas. Su corazón está oscuro como la noche. Ya no lo veremos más. Ya no hay más retorno para Judas. Va directo al infierno. ¿Tú has pensado? Yo lo pensé a lo largo de toda la semana. Por favor, estoy concluyendo ya con esto. ¿Tú has pensado que hoy pueda ser tu última noche? ¿Lo has pensado? ¿Por qué siempre piensas que el sol de justicia va a bañar tu rostro de calor todos los días?
¿Por qué lo piensas? ¿Cuál es la garantía? Si la Biblia nos habla de una verdad muy fuerte que se llama la dureza judicial, hay un momento donde Dios dice, no hay más oportunidades, te las di todas. Judas es un ejemplo. Hay gente que va a salir por esta puerta y va a volver a su vida normal. Y va a venir el domingo nuevamente, va a escuchar una palabra, no va a preguntar, ¿acaso soy yo? Y va a volver a su vida normal. Judas no volvió más. Judas no volvió. Y no me refiero a volver a esta iglesia como si fuera la única. No me refiero a eso. Me refiero a que Judas nunca perteneció a la vid verdadera. Nunca llevó fruto. Nunca fue una rama de esa vid. Como no fue nunca una rama de la vid verdadera, el libro de los Hechos nos cuenta que este hombre se colgó a un palo seco y se ahorcó. Y por desgracia, el palo seco se rompió y cayó, y todas sus tripas se esparcieron por todo aquel campo. No hay atajos, hermanos. Y hoy puede ser la última noche. En verdad, hoy puede ser la última noche. Hoy puede caer una noche que nunca más se va a ir de tu vida. No juegues más. No juegues más. No juguemos más. La pregunta es seria. Señor, ¿acaso soy yo? No es, pastor, ¿acaso seré yo? Yo no tengo la respuesta. La pregunta es, Señor, ¿acaso soy yo? ¿Ese mensaje es para mí? Yo que tengo 10 años en el ministerio, yo que soy pastor, yo que nací en una iglesia cristiana, yo que tengo padres cristianos, yo que sirvo en la iglesia, yo que soy maestro, no me importa la categoría en la que te quieras meter. La pregunta es, ¿acaso soy yo? ¿Acaso saldré de este aposento y la noche no caerá más nunca o no se irá más nunca de mi vida? Esa es una buena pregunta. Hermanos, Judas Iscariote no es un hombre inusualmente malo que aparece cada 2000 años en la historia. Judas Iscariote es el típico hombre frío ante la religión cristiana, que juega al cristianismo. Es el típico hombre. No es distinto a usted o a mí. No es distinto. Por favor, le pido, hágase la pregunta. Si la pregunta, su respuesta es sí, yo soy hijo de Dios, siga adelante. Si la respuesta es no, o mejor dicho, la respuesta es sí, sí soy yo, esto es conmigo, tengo que dar un cambio en mi vida, tengo que abandonar la vida pecaminosa, tengo que dejar estar aquí y allá a la vez. Ve a Él, órale, mejor dicho, órele, ¿verdad? Órele a Él. Pídale perdón. Dígale que le salve. Dice la Biblia que Él es el sol de justicia. Que no permita que esa noche que le cayó a Judas te caiga a ti. Entrégate a Él. Y me pongo a sus órdenes para guiarles en la verdad. Pero la decisión no la podemos tomar por usted.